¿Alguna vez has mirado a los ojos de un monstruo y te has dado cuenta de que es el único que puede salvarte? Clara era una contadora de talla grande que vivía su vida completamente en las sombras, hasta que un solo punto decimal mal colocado la arrastró al brutal inframundo de la mafia de Chicago. Cuando el criminal más despiadado de la ciudad exigió su atención, esperaba encontrarse con una espía corporativa entrenada. En cambio, encontró a una mujer aterrorizada que cambiaría su vida para siempre. Escucha con atención, porque sobrevivir rara vez es algo bonito. La lluvia en Chicago nunca se sentía como simple clima. Se sentía como un insulto personal. Caía en cortinas de agua contra el vidrio reforzado del piso 24 de la firma contable Gallagher y Hayes, con vista a Baker Drive. Clara acomodó su postura en la silla ergonómica de su oficina, una silla que, a pesar de su etiqueta cara, siempre se le clavaba en los costados de sus anchas caderas. Clara era gorda. No era una palabra que ella evitara, aunque el resto del mundo la rodeaba con eufemismos suaves, como rellenita, de huesos grandes o dulce. Tenía 28 años, pesaba más de 115 kilos en un cuerpo de 1,62 m, y hacía mucho tiempo había entendido que su tamaño la hacía invisible. En el mundo despiadado y obsesionado con la imagen de las finanzas corporativas, las mujeres esbeltas y tonificadas por el Pilates conseguían los ascensos, las cenas con clientes en el Drake, y el contacto visual. Clara conseguía el trabajo sucio. Le tocaban las interminables hojas de cálculo que adormecían la mente, porque era brillante, minuciosa, y sobre todo, fácil de ignorar. Pero esa noche, ser ignorada fue exactamente lo que le permitió ver el fantasma dentro de la máquina. Eran las 9:43 de la noche. La oficina estaba desierta, con ese olor a café rancio y limpiador industrial de alfombra. Clara entrecerró los ojos frente a sus dos monitores, revisando las cuentas laberínticas de Russo Logistics, un conglomerado de transporte enorme que había trasladado su banca principal a Northern Trust. Su jefe, Richard, un hombre cuya colonia llegaba a la habitación 5 segundos antes que él, le había dejado el archivo en el escritorio 3 días atrás. Solo haz las revisiones estándar de cumplimiento, Clara. No te metas en el hoyo del conejo. Es un trámite de rutina. Pero Clara no sabía hacer trámites de rutina. Su mente estaba hecha para encontrar patrones, y el patrón en su pantalla le estaba gritando. 3,8 millones, susurró Clara para sí misma, con la voz temblando un poco en aquel piso vacío. No era un solo error evidente. Era una obra maestra de microtransacciones. Cientos de transferencias diminutas, aparentemente inocentes, enrutadas a través de empresas fantasma en Delaware, que rebotaban al extranjero y luego goteaban de vuelta hacia una segunda cuenta de capital privado bajo un nombre ficticio, Iggy Holdings. Quien fuera que había diseñado esto era un genio. Pero había cometido un error. No había contemplado los nuevos aranceles del transporte interestatal, y eso dejó una fracción de centavo colgando en un lote de facturas de noviembre pasado. Clara tiró de ese hilo, y todo el suéter se deshizo. Alguien en Gallagher y Hayes estaba ayudando a Russo Logistics a lavar casi $4 millones. Y, según las firmas digitales en los formularios de aprobación, ese alguien era Richard. El pánico, frío y filoso, se le clavó en el pecho. El corazón le golpeaba las costillas, una sensación que Clara normalmente asociaba con la humillación de subir 4 pisos por las escaleras cuando el elevador de la oficina estaba descompuesto. Necesitaba salir del servidor. Necesitaba cerrar las pestañas, borrar su caché local, y fingir que nunca había visto nada. Estiró la mano hacia el mouse, pero una mano pesada cayó de golpe sobre el escritorio, justo al lado de su teclado. Clara dio un grito ahogado y giró la silla. No era Richard. Era un hombre que jamás había visto. Vestía un traje oscuro, perfectamente entallado, que se veía completamente fuera de lugar en un cuerpo construido como el de un boxeador de peso pesado. Su nariz había sido rota más de una vez, y sus ojos no tenían ni una pizca de calidez. «¿Clara Bennett?», preguntó el hombre. Su voz era como grava, baja y aterradora. «Sí», Clara respondió. «La oficina ya está cerrada. Necesito que tomes tu abrigo». «¿Qué?» «No, voy a llamar a seguridad». Clara estiró la mano hacia el teléfono de escritorio, pero el hombre ni siquiera parpadeó. Simplemente extendió su mano enorme, envolvió el cable del teléfono y lo arrancó de la pared de un tirón.
El plástico se rompió con un crujido violento. «Puedes salir de aquí en silencio», dijo el hombre, inclinándose tan cerca que Clara pudo oler mentol y cuero, «o puedo sacarte cargando». «Pero te prometo, Clara, que no quieres que te saque cargando». El terror la paralizó. Su mente corría a 1000 kilómetros por hora, repasando todos los podcasts de crímenes reales que había escuchado, todas las estadísticas sobre mujeres llevadas a ubicaciones secundarias. Miró su propio cuerpo. No podía correr más rápido que él. No podía luchar contra él. Su peso, que muchas veces había visto como un escudo protector contra la mirada del mundo, ahora se sentía como un ancla enorme que la arrastraba hacia esta pesadilla. Temblando violentamente, Clara tomó su abrigo de lana, grande y ancho, del respaldo de la silla. No tuvo tiempo de apagar los monitores. La hoja de cálculo brillante, con sus números condenatorios, seguía proyectando una luz azul pálida sobre el escritorio mientras el hombre le apretaba el brazo. Sus dedos se le clavaron dolorosamente en la carne suave, y la llevó hacia el elevador de carga privado. El descenso al estacionamiento fue en completo silencio. Clara no podía respirar. La empujaron dentro de una camioneta negra con vidrios polarizados. Otro hombre conducía. Mientras el vehículo arrancaba por las calles resbaladizas y empapadas de lluvia del centro de Chicago, dirigiéndose hacia el oeste, hacia la zona industrial, Clara supo que iba a morir. Cerró los ojos con fuerza, y lágrimas calientes le rodaron por las mejillas, llorando la vida pequeña, tranquila y anónima que estaba a punto de perder. Almohadilla, almohadilla, una oficina, no un sótano. La habitación a la que la llevaron no era un sótano húmedo ni una bodega abandonada. Ese fue el primer giro que rompió todas las expectativas de Clara. Era una oficina enorme y escandalosamente lujosa, que olía a caoba fina, whisky escocés caro y humo de cigarro. Ventanales del piso al techo daban a un patio de contenedores, apilados como bloques de niños en la oscuridad de la noche. El hombre que la había secuestrado la empujó hacia un sillón de cuero pesado, frente a un escritorio enorme de roble. La silla era demasiado angosta. Los descansabrazos duros se le clavaban dolorosamente en los muslos y las caderas a Clara, atrapándola en su lugar. Se sentó con las rodillas apretadas, las manos temblando violentamente sobre su regazo, respirando de forma superficial e irregular. «Espera aquí», gruñó el hombre, antes de salir y cerrar las pesadas puertas dobles detrás de él. Clara se quedó sola durante lo que le pareció horas, aunque el reloj de pared en la esquina solo marcó 20 minutos. Intentó calmar su respiración, pero la pura realidad de su situación la golpeaba una y otra vez. Ella no era nadie importante. Pasaba los fines de semana horneando pan de masa madre y viendo programas de telerrealidad. Nunca en su vida le habían puesto ni una multa de tránsito. ¿Por qué le estaba pasando esto? La perilla de la puerta giró. El clic pesado del cerrojo resonó en la habitación silenciosa. Un hombre entró. No parecía un matón. Parecía el poder mismo, hecho carne. Dominique Russo tenía casi 40 años, con esas facciones marcadas y devastadoramente atractivas que parecían salidas de un afiche de cine italiano, de otra época. Su cabello oscuro estaba impecablemente peinado, su traje gris carbón perfectamente entallado a sus hombros anchos y su cintura delgada. Se movía con la gracia silenciosa y aterradora de un depredador en la cima de la cadena alimenticia. Este era el jefe. El hombre cuyo nombre se susurraba con temor en todo el distrito financiero. Dominique al principio ni siquiera la miró. Caminó detrás de su escritorio, tomó una licorera de cristal y sirvió 2 dedos de líquido ámbar en un vaso. Bebió un sorbo lento, y por fin sus ojos oscuros se posaron sobre ella. Clara se puso tan tensa como un cable a punto de romperse. Dominique frunció ligeramente el ceño. Había estado esperando encontrarse con la espía corporativa que había estado desviando millones de sus cuentas, y enrutándolos hacia una organización rival en Nueva York. Su hombre infiltrado en Gallagher y Hayes, Richard, lo había llamado 2 horas antes en pánico, jurando que había sorprendido con las manos en la masa a su subordinada, Clara Bennett, manipulando los libros contables para robar el dinero. Pero al mirar a la mujer que temblaba en su silla, Dominique sintió una desconexión repentina y desconcertante. Ella no se veía como una malversadora curtida. Estaba encogida sobre sí misma, con su abrigo mojado y grande pegado a su cuerpo. Tenía el rostro enrojecido,
las mejillas redondas manchadas de lágrimas, y los lentes ligeramente torcidos sobre la nariz. Se veía como una civil aterrorizada. Se veía profunda y absolutamente vulnerable. Dominique dejó su vaso sobre el escritorio. El suave golpe del cristal sonó como un disparo en la habitación silenciosa. Clara se sobresaltó con violencia, con la mirada clavada en el piso, los hombros encogidos hacia las orejas, como si esperara un golpe físico. Entiendo que has estado muy ocupada, señorita. Dominique se aclaró la garganta. Bennett. Su voz era suave, profunda, cargada de autoridad absoluta. A Clara le recorrió un escalofrío por la espalda que no tenía nada que ver con la lluvia fría de afuera. Clara intentó hablar, pero se le había cerrado la garganta. Solo logró soltar un quejido ahogado y patético, con los ojos clavados en la alfombra persa carísima bajo sus mocasines desgastados. A Dominique no le gustaba que lo ignoraran. Rodeó el escritorio, sus zapatos de vestir silenciosos sobre la alfombra, hasta quedar parado justo frente a ella. Su sola presencia física era abrumadora. Te hice una pregunta, dijo Dominique, bajando el tono de voz una octava, deslizándose hacia algo mucho más peligroso. Clara negó con la cabeza frenéticamente, con lágrimas acumulándose y derramándose por su rostro. Estaba tan avergonzada de su propio miedo, avergonzada del espacio que ocupaba en esa silla, avergonzada de no poder ni siquiera formar una frase para defender su propia vida. Dominique se agachó, apoyando una mano en cada descansabrazos, atrapándola por completo. Clara se encogió hacia atrás, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que el pecho se le partiría en dos. Mírame cuando te hablo, ordenó el jefe de la mafia. No era una petición. Era un decreto absoluto. Clara ahogó un grito, se le cortó la respiración, y finalmente forzó su mirada hacia arriba. Cuando sus ojos se encontraron con los de él, el mundo pareció detenerse por completo. Dominique se quedó mirando sus grandes ojos color avellana, esperando encontrar el brillo calculador de una mentirosa atrapada en su propia trampa. En cambio, vio algo que lo golpeó como un puñetazo directo a las costillas. Vio terror puro, sin adulterar. Pero bajo ese terror, había una tristeza profunda, quebrada hasta el alma. Vio los ojos de una mujer que había pasado toda su vida esperando ser lastimada, esperando ser descartada, esperando que el mundo fuera cruel con ella. Era un tipo específico de miedo. No solo miedo a él, sino el miedo crónico y agotador de una mujer que sentía que no valía nada. Dominique se quedó congelado. El interrogatorio despiadado que había planeado murió en su lengua. Había pasado toda su vida leyendo personas, desarmándolas para encontrar sus secretos. Sabía cómo se veía la culpa. Sabía cómo se veía el desafío. Esto no era culpa. Esto era inocencia, aterrorizada y acorralada. Por favor, logró susurrar Clara finalmente, con la voz quebrada. Por favor, yo no. Yo no sé nada. Solo estaba haciendo mi trabajo. Richard me dijo que auditara los archivos. Le juro que no toqué el dinero. Solo encontré la fracción que faltaba. Por favor, no me mate. Dominique se enderezó lentamente, sin apartar los ojos de ella. Richard te dijo que auditaras los archivos, repitió en voz baja. Sí. Hoy, bueno, hace 3 días. Solo encontré la discrepancia esta noche. Ahora Clara hablaba sin parar, como si se hubiera roto una represa. Sé que no debía profundizar tanto, pero los números no cuadraban, y no pude dejarlo pasar. Y luego vi las transferencias hacia Iggy Holdings, y me di cuenta de que Richard había firmado las aprobaciones de nivel 3. Y entonces su hombre me agarró, y yo. Respira, Clara, la interrumpió Dominique, y de pronto su voz ya no tenía el filo cortante de un momento antes. Clara tomó una bocanada temblorosa de aire, presionando una mano contra su pecho. Dominique le dio la espalda, pasándose una mano por el cabello oscuro. Las piezas encajaron, con una claridad nauseabunda. Richard. Ese traje corporativo, resbaladizo y patético. Richard había estado desviando el dinero él mismo, y cuando se dio cuenta de que la auditoría lo iba a exponer, deliberadamente le entregó el archivo a la persona más fácilmente desechable de su oficina, con la esperanza de que ella activara la trampa en su lugar. Richard la había incriminado.
Había entregado a esta mujer suave y aterrorizada a los lobos para salvar su propio pellejo. Una rabia oscura y violenta se encendió en el pecho de Dominique, ardiente y letal, pero no iba dirigida hacia la mujer en la silla. Se volteó hacia Clara. Ella seguía llorando en silencio, con las manos aferradas a sus rodillas. Estaba completamente segura de que iba a morir. Dominique se arrodilló frente a ella. Fue un gesto de rendición que habría sacudido al inframundo de Chicago entero si alguien lo hubiera visto. Metió la mano en el bolsillo interior de su saco, sacó un pañuelo de seda con sus iniciales bordadas, y se lo ofreció. Clara miró la tela, y luego lo miró a él, completamente desconcertada. Temblando, lo tomó, y sus dedos suaves y regordetes rozaron brevemente los nudillos ásperos de él. «No vas a morir esta noche, Clara», dijo Dominique en voz baja, con los ojos oscuros intensos e inquebrantables. «Pero ya no puedes volver a esa oficina. Ahora me perteneces a mí. Almohadilla, almohadilla, el reino dorado de Lake Forest». El cambio de un departamento apretado de tercer piso en Logan Square a una mansión enorme y fuertemente custodiada en Lake Forest fue suficiente para provocarle un latigazo mental. Clara pasó sus primeros 3 días en un estado de shock casi catatónico. Dominique no la había metido en una celda. En cambio, la habían instalado en una suite de huéspedes más grande que todo su departamento. Tenía una cama tamaño king con sábanas de algodón egipcio, un baño de mármol privado, y un balcón con vista a un bosque privado perfectamente cuidado. Pero la pesada puerta de roble se cerraba con llave desde afuera, y había hombres de traje oscuro apostados en el perímetro. Clara era una prisionera envuelta en terciopelo y oro. Cada mañana, una ama de llaves silenciosa llamada María le llevaba las comidas. Comidas de verdad, no lo que Clara solía comer parada frente al fregadero, recalentado en el microondas. Había pasteles frescos, verduras asadas, salmón a la parrilla y sopas espesas y sabrosas. Al principio, Clara no podía comer. El nudo de ansiedad en su estómago se negaba a aflojarse. Se quedaba esperando que en cualquier momento se le cayera el otro zapato, esperando que Dominique regresara para terminar el horrible asunto de mafia que tuviera pendiente con ella. Pero cuando finalmente empezó a comer, empujada por una necesidad primitiva de sobrevivir, se encontró de pronto profundamente consciente de su propio cuerpo. En los espejos grandes y hermosos de la suite, se veía completamente fuera de lugar. Este era un mundo diseñado para hombres peligrosos y para las mujeres imposiblemente delgadas y glamorosas que colgaban de sus brazos. Clara, envuelta en la bata de seda que había encontrado en el closet, se sentía como un chiste. Se sentía grande, torpe y profundamente indigna de amor. La cuarta noche, el cerrojo hizo clic. Clara se levantó de un salto del sofá de terciopelo, jalando la bata con fuerza alrededor de sus anchas caderas. Dominique entró a la habitación. Se veía agotado. Se había quitado el saco del traje, la camisa de vestir desabotonada en el cuello, dejando ver el destello de un tatuaje oscuro en la clavícula. Cargaba una laptop plateada bajo el brazo. Se detuvo justo al entrar, observándola. Sus ojos recorrieron el cuerpo de Clara, pero, para su sorpresa, no había asco en esa mirada. Solo había un enfoque pesado e intenso que le hizo arder la piel. ¿Cómo estás?, preguntó Dominique, caminando hacia una pequeña mesa de vidrio junto a la ventana, donde dejó la laptop. «Me secuestraste», dijo Clara, con la voz sorprendentemente firme, aunque las manos le temblaban. «No he hablado con mi familia. Mi gato probablemente se está muriendo de hambre». «¿Cómo crees que estoy?». Una leve sonrisa peligrosa tocó la comisura de la boca de Dominique. «Tu hermana Fiona recibió un correo desde tu cuenta, diciendo que tuviste una emergencia familiar en Europa y que estarías incomunicada por un mes. Tu renta está pagada por adelantado durante 6 meses. Y tu gato, un atigrado naranja bastante agresivo, en este momento está aterrorizando a mi jefe de seguridad en los cuartos del personal». Clara lo miró boquiabierta. «¿Te robaste a mi gato?». «Aseguré tus activos», corrigió Dominique con suavidad. Sacó una silla en la mesa y le hizo un gesto para que se sentara. «Tenemos que hablar, Clara». «¿Sobre Richard?». Clara dudó, pero la gravedad absoluta de la presencia de Dominique la atrajo hacia adelante. Se sentó frente a él, cruzando los brazos sobre el pecho a la defensiva. Dominique abrió la laptop y la giró para que ella pudiera ver la pantalla.
Era la misma hoja de cálculo que había estado auditando. Richard está muerto, dijo Dominique, con la misma tranquilidad con la que se comenta sobre el clima. Clara se atragantó con su propia respiración. ¿Qué? Intentó huir a Montreal ayer en la mañana. Mis hombres lo interceptaron en el aeropuerto O'Hare antes de que pudiera abordar. Confesó que te había incriminado para cargar con la culpa de los 4 millones que él me robó. Los ojos de Dominique se oscurecieron, mostrando al mafioso despiadado que se filtraba a través de su barniz civilizado. Pensó que como pasabas desapercibida, nadie te miraría 2 veces cuando la culpa cayera sobre ti. Clara sintió náuseas. Desapercibida. Era la palabra elegante para gorda. La palabra elegante para el invisible. Richard había usado su propia existencia como escudo, apostando a que el desprecio de la sociedad hacia las mujeres que se veían como ella la convertiría en la víctima, perfecta y silenciosa. Le picaron los ojos, con una mezcla fea de dolor, rabia y humillación profunda. Bajó la mirada hacia sus propias manos, la carne suave y con hoyuelos. Oye, dijo Dominique con suavidad. Clara no levantó la vista. De repente, Dominique estiró la mano sobre la mesa. Su mano grande y cálida cubrió la de ella. Clara dio un salto, tratando de retirarla, pero él la sostuvo con firmeza, no lo suficientemente fuerte como para lastimarla, pero lo suficiente para hacerla sentir presente. Mírame, dijo él, con la orden mucho más suave esta vez. Ella forzó sus ojos a encontrarse con los de él. No me importa lo que ese cobarde patético haya pensado de ti, dijo Dominique, con la voz un rugido bajo que parecía vibrar dentro del pecho de Clara. Era un tonto. Te miró y vio un chivo expiatorio. Yo te miro y veo la única mente en toda Chicago lo suficientemente aguda como para encontrar una fracción de centavo en un libro contable diseñado por los mejores lavadores de dinero de la costa este. A Clara se le cortó la respiración. Nadie le había hablado nunca así. Nadie la había mirado nunca como si fuera algo de un valor inmenso. Recuperé el dinero, continuó Dominique, con el pulgar acariciando distraídamente el dorso de la mano temblorosa de Clara. Una descarga de calor le recorrió el brazo. Pero Richard no actuó solo. Tenía a alguien dentro de mi propia organización aprobando las transferencias. Necesito saber quién es. Necesito que rastrees el resto de las cuentas fantasma. ¿Quieres que trabaje para la mafia? Susurró Clara. Quiero que trabajes para mí, corrigió Dominique, con la mirada cayendo un instante sobre los labios de ella antes de volver a sus ojos. Aquí estás a salvo, Clara. Nadie volverá a usarte jamás. Tienes mi palabra. Clara miró la hoja de cálculo, y luego al hombre aterrador y hermoso sentado frente a ella. Era una cautiva. Estaba en peligro mortal. Y aún así, por primera vez en sus 28 años de vida, Clara Bennett se sintió completamente, embriagadoramente vista. Retiró suavemente la mano de la de él, se inclinó hacia adelante, y acercó la laptop hacia su pecho, con la mente ya analizando las columnas de números. Voy a necesitar 2 monitores, dijo en voz baja. Dominique Russo sonrió, y por primera vez, el monstruo se vio completamente humano. Lo que necesites, mía. Almohadilla, almohadilla, el laboratorio de la venganza. Para la segunda semana en la mansión de Lake Forest, la jaula dorada de Clara se había transformado en un centro de mando de última tecnología. Dominique había cumplido su palabra. En menos de 12 horas después de su solicitud, sus hombres convirtieron la sala contigua en un laboratorio forense de contabilidad de alta tecnología. Clara tenía 2 monitores curvos de 32 pulgadas, una torre segura conectada por cable a una red satelital encriptada, y acceso sin restricciones al sistema ERP de la familia Russo. También le había conseguido un guardarropa nuevo, no la ropa corporativa rígida y ajustada a la que estaba acostumbrada, sino suéteres de cachemira increíblemente suaves, pantalones a la medida y túnicas de seda que caían hermosamente sobre sus curvas. Por primera vez en su vida, la ropa no le apretaba, no se le subía, ni le recordaba constantemente su tamaño. La hacía sentir valiosa. Clara estaba metida de lleno en el laberinto digital de Iggy Holdings, cruzando cuentas fantasma enrutadas a través de compañías de responsabilidad limitada en Delaware con bancos extraterritoriales en las Islas Caimán. Tenía una taza de café humeante junto al teclado, y los lentes empujados hacia arriba, sobre la frente.
La pesada puerta de caoba se abrió con un clic, y el aroma sutil a cedro y colonia cara anunció la llegada de Dominique. Esta vez Clara no se sobresaltó. Mantuvo la vista fija en las líneas de datos que caían en cascada por su monitor derecho, con los dedos volando sobre el teclado mecánico. «Otra vez te saltaste el almuerzo, Clara», murmuró Dominique, deteniéndose justo detrás de su silla ergonómica. «No me lo salté», respondió ella, con la voz distraída. «María me trajo un panini de pollo. Solo que todavía no me lo he comido. El pan me estaba estorbando en el flujo de trabajo». Dominique soltó una risa baja y ronca, un sonido al que Clara se estaba volviendo lentamente adicta. Se inclinó sobre su hombro, apoyando una mano grande y con cicatrices en el escritorio. El calor que irradiaba su cuerpo era casi físico, y le mandó un escalofrío agudo por la espalda. «Habla», ordenó él con suavidad, con los ojos oscuros recorriendo las complejas hojas de cálculo. «¿Qué encontraste?» Clara tragó saliva, tratando de ignorar lo cerca que estaba la boca de Dominique de la piel sensible de su cuello. Richard era un peón. Un peón muy codicioso y muy tonto. Estaba desviando las fracciones de centavo y canalizándolas hacia Iggy Holdings, pensando que era su fondo privado de retiro. Pero no se dio cuenta de que Iggy's era una cáscara anidada. Clara hizo clic con el mouse, abriendo un nuevo esquema que había construido. El dinero no se quedaba en Iggy's. Cada vez que la cuenta llegaba a $500.000, un script automatizado activaba una transferencia bancaria, dividiendo la suma en depósitos más pequeños de $9.999, para evitar los límites de reporte federal. Esos depósitos regresaban al país. La postura de Dominique se puso rígida. ¿Hacia dónde? Hacia una empresa de bienes raíces comerciales llamada Ironclad Development, dijo Clara, girando ligeramente la silla para mirarlo. Se especializan en contratos de construcción del lado sur de la ciudad, específicamente pagos sindicales y sobornos de zonificación municipal. Y, según la huella digital en las aprobaciones del libro contable. Clara dudó, mordiéndose el labio inferior. Dilo, Clara. Las autorizaciones internas vinieron desde una terminal dentro de esta casa. La dirección IP coincide con el estudio del ala oeste. Quien esté a cargo de Ironclad Development es quien contrató a Richard para que cargara con la culpa. Dominique se enderezó, su rostro endureciéndose en una máscara de hielo puro y aterrador. Clara observó la transformación con un escalofrío. Este era el jefe de la mafia. El hombre que gobernaba el inframundo de Chicago con autoridad absoluta y brutal. «Víctor», dijo Dominique, con la voz cayendo a un susurro letal. Clara frunció el ceño. «¿Víctor, tu subjefe? ¿El que maneja el Maybach plateado?» «Sí», dijo Dominique, con la mandíbula tensa. «Está a cargo de todos nuestros frentes de bienes raíces comerciales. Llevaba un año quejándose de que nuestros márgenes en el lado sur se estaban desangrando por culpa de los nuevos jefes sindicales. Le dije que lo resolviera dentro del presupuesto. Parece que decidió resolverlo robándole a mi compañía de logística para llenarse los bolsillos, y te incriminó a ti para cubrir sus huellas». Dominique se dio vuelta, caminando hacia la ventana, con las manos metidas en los bolsillos del pantalón oscuro. El silencio en la habitación era pesado, sofocante. Clara lo observaba, sintiendo un dolor extraño en el pecho por la traición que veía en la línea rígida de los hombros de él. «Dominique». Él se detuvo, mirándola. La rabia cruda en sus ojos se suavizó por una fracción de segundo cuando se posó en el rostro de ella. «Necesito pruebas físicas», dijo Dominique en voz baja. «Un rastro digital se puede debatir. Víctor va a alegar que hackearon la terminal. Necesito los libros contables físicos que él mantiene para Ironclad. Sé que lleva un segundo juego de libros. Si conseguimos que tus datos coincidan con su libro físico, no tendrá escapatoria». «¿Dónde están los libros físicos?», preguntó Clara, sentándose más derecha. «En los archivos del sótano. El problema es que Víctor es el único, aparte de mí, con la autorización biométrica para acceder a esa jaula específica. Y él sabe que su libro está ahí». Dominique revisó su reloj. «Tengo que ir a una reunión con el sindicato checheno en 1 hora. No puedo cancelar sin mostrar debilidad. Accederé a los archivos esta noche, cuando regrese». Se acercó a ella,
y extendió la mano para acunar suavemente el costado de su rostro, el pulgar rozando su mejilla suave. A Clara se le cortó la respiración, y los ojos se le abrieron detrás de los lentes. «Cierra esta puerta con llave cuando me vaya», ordenó Dominique, con la voz espesa de una posesividad repentina y feroz. «No dejes entrar a nadie. Ni siquiera a María». «¿Entendido, Clara?» «Entendido», susurró ella. «Bien». Se quedó un momento más, con la mirada cayendo hacia los labios de ella, antes de finalmente apartarse y salir por la puerta. Cuando el cerrojo hizo clic, Clara se tocó la mejilla, con la piel ardiendo donde habían estado los dedos de él. Tenía miedo, sí. Pero también estaba cayendo. Y para una mujer que había pasado toda su vida tratando de ocupar el menor espacio posible, enamorarse de un jefe de la mafia se sentía como saltar por un precipicio. Almohadilla, almohadilla, la trampa del sótano. 3 horas después de que Dominique se marchara, la red satelital encriptada en el monitor de Clara mostró un aviso rojo parpadeante: alerta. Acceso no autorizado detectado. Terminal del estudio del ala oeste. Intento de eliminación masiva de datos en curso. Clara se enderezó de golpe, con el corazón golpeándole las costillas. Arrastró el mouse por la pantalla, abriendo el monitor de red. Alguien había entrado a la terminal de Víctor. Y no solo estaba cubriendo sus huellas. Estaba iniciando un borrado total del servidor completo de Ironclad Development. Si esa eliminación se completaba, todas las cuentas fantasma, todas las direcciones IP enrutadas, todas las discrepancias de fracciones de centavo, quedarían borradas para siempre. Dominique se quedaría sin pruebas. No, no lo harás, murmuró Clara. Sus dedos volaron sobre el teclado. No tenía los permisos administrativos para detener un borrado forzado de forma remota, pero sí podía saturar el servidor. Inició una descarga masiva ficticia, inundando el ancho de banda con terabytes de ruido encriptado inútil, alargando el proceso de borrado de segundos a horas. Pero no era suficiente. La única forma de cortar completamente la conexión y salvar los datos era desconectar físicamente el cable del servidor en los archivos del sótano. Clara miró la pesada puerta de caoba cerrada con llave de su suite. Dominique le había dicho que no saliera. Pero si se quedaba, Víctor destruiría la evidencia, y ella volvería a ser el chivo expiatorio. Víctor podría fácilmente inventar una historia donde Clara fuera quien iniciara el borrado para ocultar su propia culpa. No iba a volver a ser una víctima. Clara tomó su tarjeta llave, abrió la puerta, y se deslizó hacia el pasillo silencioso y tenuemente iluminado. La mansión estaba inquietantemente silenciosa. Los guardias del perímetro estaban apostados afuera, y el personal de seguridad interior era escaso durante el día. Se movió tan rápido como pudo, con los pies descalzos silenciosos sobre las alfombras persas gruesas. Odió la forma en que sus muslos se rozaban mientras corría por la gran escalinata. Odió la sensación pesada y torpe de su propio cuerpo en una casa construida para fantasmas. Llegó al nivel del sótano. El aire ahí abajo era frío, con olor a concreto y a ozono. Se apresuró por el largo corredor iluminado con luces fluorescentes, hacia la sala de servidores y archivos. La pesada puerta de acero estaba entreabierta. Clara se detuvo, con el pulso rugiéndole en los oídos. Presionó la mano contra el metal frío y la empujó para abrirla. La habitación era una cuadrícula enorme de torres de servidores parpadeantes y jaulas de archivos cerradas con llave. Parado frente a la consola central, tecleando furiosamente, estaba Víctor. Era un hombre alto y delgado, de cabello rubio peinado hacia atrás y un rostro afilado y cruel. Clara no lo pensó. Se lanzó hacia el interruptor de energía principal en la pared, tomando la manija roja gruesa que controlaba el cable del servidor. La tiró hacia abajo con todo su peso. Chispas cayeron del techo mientras los disyuntores de emergencia se activaban. Los servidores que zumbaban gimieron y murieron. La habitación quedó sumergida en el resplandor inquietante de las luces rojas de emergencia. Víctor se dio vuelta de golpe, con la mano instintivamente bajando hacia la funda bajo su saco a la medida. Cuando vio quién era, una sonrisa venenosa y desagradable se extendió por su rostro. Vaya, vaya, se burló Víctor, alejándose de la consola muerta. La cerdita se le escapó a su dueño. Clara retrocedió, con la respiración entrecortada. El borrado está detenido.
Saturé el disco, Víctor. Los datos están bloqueados. ¿De verdad crees que eres inteligente, gorda? Víctor se rió, con un sonido frío y áspero. Sacó su arma, una pistola de 9 milímetros con silenciador, y la apuntó perezosamente hacia el pecho de Clara. ¿De verdad pensaste que Dom te tenía cerca por tu cerebro? Mírate. Eres un chiste. Te está usando para limpiar sus libros, y en cuanto termines, él mismo te va a meter una bala en la cabeza. Nadie quiere a una cosa patética e inflada como tú. Las palabras golpearon a Clara con más fuerza que un golpe físico. Eran todos sus pensamientos más oscuros y odiosos sobre sí misma, convertidos en arma, escupidos de vuelta en su rostro. Le picaron los ojos, el pecho subiendo y bajando mientras retrocedía hasta que sus hombros chocaron contra el acero frío de una jaula de archivos. Tengo las pruebas, dijo Clara, con la voz temblando con violencia. Dominique sabe que fuiste tú. Dominique no está aquí, dijo Víctor, dando un paso más cerca, con el arma levantada. Está en una reunión al otro lado de la ciudad. Para cuando regrese, ya te habré disparado, habré borrado los discos. Y le habré dicho que te sorprendí saboteando los servidores. Me va a agradecer por eliminar a la traidora. Levantó el arma, apuntando justo entre los ojos de ella. Clara cerró los ojos con fuerza, esperando el final. El sonido del disparo fue ensordecedor en aquel espacio cerrado. Pero no hubo dolor. Un golpe húmedo y nauseabundo resonó por la habitación, seguido del ruido metálico de algo cayendo al piso de concreto. Clara jadeó, abriendo los ojos. Víctor estaba de rodillas, agarrándose el hombro derecho. La sangre le brotaba entre los dedos, manchando su saco impecable. Su arma yacía a 3 metros de distancia. Parado en la puerta, con el pecho agitado y su propia arma todavía humeando en la mano, estaba Dominique. Ya no parecía un hombre de negocios. Parecía el mismo diablo. Sus ojos estaban negros de rabia asesina, el saco de su traje descartado, la corbata suelta. Cruzó la habitación en 3 zancadas largas y depredadoras, ignorando por completo a Víctor, y fue directo hacia Clara. Clara, Dominique respiró, con las manos aferrando sus hombros, la mirada recorriéndola frenéticamente en busca de heridas. ¿Estás herida? Te tocó. Ella sollozó, con la adrenalina desplomándose, dejándola débil y temblorosa. Me dijiste que me quedara en la habitación. Lo siento. Lo siento mucho, pero estaba borrando los servidores, y tuve que. Dominique la silenció, atrayéndola contra su pecho firme y ancho. Le envolvió la espalda con los brazos con fuerza, hundiendo el rostro en su cabello. Clara se quedó congelada, su cuerpo grande completamente envuelto por la fuerza de él. A él no le importaba su tamaño. La sostuvo como si fuera lo más precioso y frágil del mundo. Mujer tonta, valiente y hermosa, susurró Dominique con fiereza contra su sien. Pudieron haberte matado. Víctor soltó una tos húmeda, intentando arrastrarse hacia su arma caída. Dom. Ella es la topo. Yo la atrapé. Dominique se apartó lentamente de Clara. La ternura desapareció de su rostro, reemplazada por un vacío hueco y aterrador. Se dio la vuelta, sacando una segunda arma, más pequeña, de la parte baja de su espalda. Caminó hacia donde Víctor sangraba en el piso. Colocó un zapato de cuero pesado directamente sobre el hombro herido de Víctor, y presionó hacia abajo. Víctor gritó de agonía. Te lo dije, dijo Dominique, con la voz baja y letal. Te dije que manejaras los pagos sindicales dentro del presupuesto. En cambio, le robaste a mi familia, y peor. Dominique se agachó, con los ojos taladrando a su antiguo subjefe. Amenazaste lo que me pertenece. Dom, por favor. Dominique no dudó. Jaló el gatillo. El sonido resonó contra las paredes de concreto. Clara se sobresaltó, cubriéndose la boca con ambas manos para ahogar un grito. Nunca antes había visto la muerte. Solo había visto los números que la representaban. Dominique se levantó con suavidad, enfundando su arma. No miró el cuerpo. Se volteó de nuevo hacia Clara. Ella estaba presionada contra la jaula, hiperventilando, con la mirada fija en la sangre acumulándose sobre el piso gris. Él caminó hacia ella,
con la expresión suavizándose mientras estiraba la mano para levantarle suavemente la barbilla. «Mírame», ordenó él, con la voz un ancla firme y estable en medio del caos. Clara arrastró la mirada lejos del piso y se encontró con los ojos oscuros e intensos de él. «El monstruo está muerto», dijo Dominique con suavidad, con el pulgar limpiando una lágrima suelta de la mejilla de ella. «Estás a salvo. Siempre te voy a mantener a salvo». Clara miró a los ojos del hombre más peligroso de Chicago, y por primera vez en su vida, creyó que estaba exactamente donde debía estar. Almohadilla, almohadilla, el penthouse sobre el lago. El aire del sótano todavía se le pegaba a los pulmones a Clara mucho después de que huyeran de la mansión de Lake Forest. Dominique no la dejó volver a mirar el cuerpo de Víctor. Le envolvió los hombros temblorosos con su saco, la escoltó pasando frente a su equipo de seguridad conmocionado, y la llevó directamente hacia el corazón de la ciudad. Evitaron las casas de seguridad habituales de la mafia y entraron al estacionamiento subterráneo privado del St. Regis Chicago. Dominique era dueño del penthouse de nivel superior, una fortaleza extensa de 90 pisos de vidrio y mármol con vista al lago Michigan y a la cuadrícula brillante de la ciudad. Durante las primeras 48 horas, Clara apenas habló. El shock del disparo, el olor metálico de la sangre, y la aterradora comprensión de lo que Dominique era capaz de hacer, libraban una guerra contra una verdad innegable: él le había salvado la vida. Había matado a un hombre que estaba a segundos de meterle una bala en el cerebro. Dominique le dio espacio, pero nunca abandonó el penthouse. Manejaba sus negocios desde la enorme mesa del comedor, hablando en tonos bajos y urgentes por teléfonos encriptados. Clara pasaba el tiempo en la habitación principal, envuelta en una bata mullida, mirando la rueda de la fortuna de Navy Pier a lo lejos. La tercera noche, el silencio finalmente se rompió. Clara acababa de salir de la ducha enorme de lluvia. El vapor se derramaba hacia la habitación contigua mientras ella salía, olvidando por completo cerrar la puerta con seguro. Se sostenía una toalla apretada alrededor del torso, luchando por hacer que la tela cubriera sus anchas caderas y sus senos pesados. Se vio de reojo en el espejo que iba del piso al techo y se detuvo. Odiaba ese reflejo. La sociedad le había enseñado que los cuerpos como el suyo debían esconderse, matarse de hambre o disculparse por existir. «Te miras a ti misma como si vieras a un enemigo», retumbó una voz profunda desde la puerta. Clara dio un grito ahogado y soltó el borde de la toalla. Se apresuró a subirla de nuevo, con el rostro ardiendo de mortificación absoluta. Dominique estaba recargado contra el marco de la puerta, con un vaso de bourbon en la mano, los ojos oscuros fijos en ella. Vestía pantalones gris carbón y una camisa negra de vestir, desabotonada hasta la mitad del pecho. «Por favor», dijo Clara ahogadamente, retrocediendo hasta que la parte de atrás de sus rodillas chocó con el borde de la cama tamaño king. «Por favor, Dominique, no me mires. Voltéate». Dominique no se volteó. En cambio, dejó su vaso sobre el tocador y caminó lentamente hacia la habitación. La gracia depredadora de sus pasos hizo que a Clara el corazón le latiera con fuerza. Pero no había violencia en sus ojos esa noche, solo un hambre oscura y consumidora. «¿Por qué?», preguntó Dominique con suavidad, deteniéndose a apenas centímetros de ella. «¿Por qué debería apartar la mirada de lo más hermoso que hay en mi casa?». «Porque soy, ya sabes lo que soy», susurró Clara, con lágrimas nuevas cayendo calientes por sus mejillas. «Víctor tenía razón sobre mí. Soy grande. Soy suave. Las mujeres en tu mundo se ven como supermodelos. No se ven como yo. Sé que me salvaste la vida, y te debo todo, pero por favor no te burles de mí». La mandíbula de Dominique se tensó. La mención de las palabras crueles de Víctor le trajo un destello de furia letal al rostro, pero lo reprimió rápidamente. Estiró la mano, con suavidad, envolviendo sus manos grandes y con cicatrices alrededor de las muñecas de ella, apartándolas ligeramente de su pecho, de modo que la toalla se aflojó. «Víctor está muerto porque le faltaba visión», dijo Dominique, con la voz un susurro áspero que le mandó escalofríos por la espalda a Clara. «Te miró y vio debilidad. Yo te miro y veo a una reina». Soltó las muñecas de ella y llevó las manos a enmarcarle el rostro, con los pulgares limpiando sus lágrimas. «He pasado toda mi vida rodeado de gente vacía, Clara. Gente delgada, filosa, vacía, que vendería mi alma por $1. Y entonces te encontré a ti».
Se inclinó, con los labios rozando la sien de ella, bajando hacia la piel sensible justo debajo de su oreja. Eres brillante. Eres lo suficientemente valiente como para desconectar un servidor con un arma apuntándote al pecho. Y eres tan increíble, tan devastadoramente suave. Sus manos bajaron por el cuello de ella, trazando la línea de sus hombros, deslizándose sobre las curvas plenas de su cintura y sus caderas. No había ninguna duda en su tacto. Ningún asco escondido. Era un acto de veneración absoluta. La atrajo contra su cuerpo, haciéndola sentir la firmeza de su cuerpo musculoso, y la prueba física innegable de su deseo por ella. Clara soltó un suspiro tembloroso, con las manos subiendo con timidez hasta descansar sobre el pecho amplio de él. «Ocupas espacio, Clara», murmuró él, capturando finalmente sus labios en un beso profundo y arrollador, que sabía a bourbon y devoción. «Y a partir de ahora, jamás te vas a disculpar por eso. Perteneces exactamente donde estás. A mi lado». Cuando finalmente se apartó, Clara estaba sin aliento, con sus inseguridades anteriores derritiéndose bajo el calor incendiario de la convicción de él. Pero antes de que pudiera hablar, el intercomunicador junto a la cama zumbó con fuerza. Era Sullivan, el nuevo jefe de seguridad de Dominic. «Jefe», la voz de Sullivan crepitó, cargada de tensión. «Tenemos un problema en la recepción. Tommy Petro está en el vestíbulo con 6 hombres fuertemente armados. Dice que Víctor le prometió al sindicato checheno $4 millones antes de medianoche, para cubrir las cuotas sindicales del lado sur. Y sabe que Víctor está muerto. Dice que, si no recibe el dinero, se lleva a la contadora». Los ojos de Dominique se pusieron fríos como el hielo. El amante tierno desapareció, reemplazado al instante por el jefe de la mafia despiadado. «Bloquea los elevadores. Dile que ya voy bajando». «Dominique, espera», dijo Clara, tomándolo del brazo. Su mente, normalmente paralizada por el miedo, de pronto corría a 1000 cálculos por segundo. Ya no era solo una civil aterrorizada. Era Clara Bennett, y había pasado los últimos 5 días diseccionando los rincones más oscuros de las finanzas del inframundo de Chicago. «Los chechenos usan una empresa fachada llamada Red Star Frat para lavar sus cuotas sindicales, ¿verdad?», preguntó rápidamente. Dominique frunció el ceño, deteniéndose. «Sí». «¿Cómo sabes eso?». «Porque los registros del servidor de Víctor mostraban un pago automático programado hacia Red Star. No solo saturé el borrado de Víctor, Dominique. Cloné el disco duro hacia la nube encriptada antes de que los servidores colapsaran». Los ojos de Clara brillaron con una inteligencia repentina y feroz. «Tengo toda la estructura financiera de Petro en mi laptop. Tengo los números de ruta, las cuentas extraterritoriales, y los nombres de los senadores estatales a los que soborna». Dominique la miró fijamente, con una sonrisa lenta y oscura extendiéndose por su rostro. «Dame 5 minutos para vestirme», dijo Clara, dejando caer la toalla por completo y girando hacia el closet, sin ocultar más su cuerpo de él. «No le vamos a pagar ni un centavo. Lo vamos a llevar a la bancarrota». Almohadilla, almohadilla, la reunión que lo cambió todo. El comedor privado del restaurante del St. Regis, en la planta baja, había sido evacuado por los hombres de Dominique. Las únicas personas que quedaban eran Tommy Petro, un hombre corpulento y barbudo con los nudillos marcados por el boxeo callejero, y sus guardias fuertemente armados. Las pesadas puertas de caoba se abrieron. Dominique entró, irradiando autoridad absoluta con un traje azul medianoche a la medida. Pero el verdadero impacto para Petro no fue la calma de Dominique. Fue la mujer que caminaba a su lado. Clara entró a la habitación con la cabeza en alto. Llevaba un impresionante vestido de seda verde esmeralda que abrazaba cada curva de su cuerpo, acentuando sus anchas caderas y su pecho pleno. Llevaba el saco de